cuando hago mis actividades en una zona u otra de Lima, veo que las personas viven en condiciones muy precarias y que lamentablemente el Estado es un Estado demasiado burocrático que te petardea y te desincentiva a ser formal o por lo menos acceder a las condiciones mínimas para vivir. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Elecciones 2021, ¿por quién vas a votar? Hoy tenemos un representante del partido político Somos Perú, pero no quiero adelantarles más. Vamos a ir a la primera parte del programa que ya bien ustedes deben conocer, al tag del candidato. Ya lo pueden ver en pantalla, tenemos a nuestro invitado, bienvenido, y voy a proceder a hacer las preguntas para poder armar el perfil. Son preguntas cortas, ¿no? Para conocerlo un poco más y saber a quién tenemos de invitado. Entonces, nuevamente, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Bueno, soy José Enrique Geriore. Perfecto. ¿Y cómo le dicen sus amigos o tal vez en esta campaña se ha acuñado algún apodo? Tal vez cuál es su lema. Bueno, todo el mundo me está llamando por mi nombre corto, José Gerí. Genial. Y bueno, ya lo podemos ver un poco ahí en su camisa, pero coméntenos, ¿no? ¿Cuál es el partido político al cual usted está representando? ¿Con qué número viene y a qué región va? Bueno, orgullosamente soy militante de Somos Perú y voy por Lima Metropolitana con el número 3, el 3 de la suerte. ¿Y cuál es su edad? 34 años. Casi recién cumplidos. Feliz cumpleaños entonces, atrasado. Casi. Ok. Adelantamos entonces. ¿Cuál es su formación académica? Bueno, estudié Derecho y estudié una maestría de Gestión de Políticas Públicas. Interesante. ¿Cómo definiría usted su tendencia política? Bueno, no me gustan las etiquetas políticas, las que están usando en la actualidad nos llevan a los polos extremos que no permiten acercamientos. Yo me definiría como un político mucho más moderado, pero me alejo de las etiquetas. Soy un hombre pragmático ante todo, que usa herramientas de derecha como de izquierda para cumplir el objetivo, ¿no? Que es servir de la mejor manera al país. Muy bien. ¿Y ha tenido algún cargo público previo? Tuve la oportunidad en el 2014 de ser regidor, que fue producto de la revocatoria de los regidores de Susana Villarán en el 2013. Postulamos, que fue mi primera participación política, y entré en reemplazo temporal de una de nuestras regidoras. ¿Y cuándo diría usted que supo que quería incursionar en la política? Bueno, no es de ahora, ha sido de siempre. Toda mi vida ha sido dirigir cosas y hacer cosas y servir. Entonces, he estado siempre muy vinculado a la política. Algunas veces he preferido tomar otros caminos para alejarme de la política, porque sé que es una carrera que a veces es muy desgastante, es que te lleva a una concentración casi absoluta y que te aleja de tu vida personal. Pero la vocación de servicio me ha ganado siempre se ha impuesto. Eso lo he visto en el colegio, en la universidad y ahora en Somos Perú. Esa vocación de servicio la sigo manteniendo, el llamado está, siempre estuvo y estoy haciendo y cumpliendo lo que debo hacer, ¿no? Dice que ahora está cumpliendo su vocación de servicio en Somos Perú y precisamente la siguiente pregunta era ¿por qué escogió en esta ocasión el partido del cual está representado? Bueno, yo llevo en el partido ya 8 años. No es una postulación coyuntural, ni me he afiliado hace un año, como otros candidatos que veo por ahí y por allá. Mi convicción de ingresar a Somos Perú fue por la invitación de la actual presidenta, porque nos daba esa oportunidad de participar como jóvenes, que éramos en aquel momento, porque yo pertenezco a una generación que ingresó al partido de jóvenes, y se nos permitió poder crecer en el partido. A mí me dijeron, tú quieres esto para el país, te gusta hacer estas cosas, ven, súmate a Somos Perú, vas a tener esa oportunidad y vas a poder hacer las cosas como tú lo crees hacer. Y heme acá, 8 años después, postulando al Congreso de la República, soy, si bien el número 3, pero soy el primer número partidario. Entonces,
Es un reconocimiento a la trayectoria y a esa invitación que me hicieron hace 8 años. Entonces, el partido siempre ha sido consecuente con ello, ¿no? De dar las oportunidades y M aquí presente. Y en esta oportunidad que se está tomando en su postulación al Congreso, ¿cuál diría usted brevemente que es su propuesta bandera? Mira, mi primera propuesta bandera fue el tema de la educación superior, concretamente la técnica. Yo soy hijo de la educación pública, colegio público, universidad pública, maestría en universidad pública. Entonces, verdaderamente sé que estamos todavía muy lejos de tener la calidad que merecemos, pese a los esfuerzos que la SUNEDU viene haciendo, con la cual estoy de acuerdo, salvo algunas excepciones. Pero si nosotros consideramos que la universidad tiene deficiencias, la universidad pública, imagínense la educación técnica, que está completamente es muy general, está muy abandonada, está descuidada y merece la atención necesaria como lo tienen otros países. Otros países tienen un enfoque técnico. En el Perú se ha dejado eso de lado, tal es así que tenemos que importar técnicos de otros países porque no tenemos la suficiente cantidad de profesionales técnicos para cubrir ciertas áreas del país que requieren ese tipo de profesionales. Entonces, mi propuesta bandera, en principio, está enfocada a mejorar la educación técnica. Lo planteé en un inicio, que estaba convencido de que una de las formas como mejorar la educación no solamente es invertir, saber invertir y además que haya, al igual que con la SUNEDU para las universidades, una instancia administrativa que vele por la calidad de enseñanza en los institutos superiores, en los CETPROS y todo el aparato técnico del país. Me parece excelente y creo que vamos a poder ahondar un poco más cuando comencemos a hablar del tema de educación, pero hemos terminado con esta primera parte del tag del candidato. Vamos a entrar al primer tema del programa, que es el de salud. Y la pregunta que le voy a hacer, y va a tener 2 minutos para responderla, es la siguiente. ¿Cuál es su evaluación de la situación de salud en el país y qué propone para este sector? Bueno, acá es una propuesta más integral que va de la mano del Ejecutivo con el Legislativo. En principio, tenemos que apostar por la atención primaria. Hay un déficit importante de infraestructura a nivel primario que tiene que ser atendido de manera urgente, dado que nos hemos dado cuenta que es una de las patas cojas de nuestro sistema de salud. Somos Perú ha propuesto invertir 5.000 millones para mejorar esas capacidades en la primera línea de atención. Asimismo, se ha priorizado una estrategia bastante ambiciosa de vacunación, que va de la mano con la reactivación económica. Creo que las personas van a estar muchísimo más tranquilas trabajando en su vida normal o lo más cercano a lo normal con una vacuna que pueda ciertamente mitigar los efectos de un posible contagio. Entonces, el objetivo del partido es, en efecto, que la inmunización sea lo más rápido posible para los peruanos, sin importar la forma. Y cuando me refiero a la forma, está asociada con que la vacuna también pueda ser distribuida por los privados. Listo. Y de hecho, este es un tema muy importante. Lo último que menciones es algo que entra bastante a debate, pero vamos a conocer más, y esta es la idea en el programa, que vayamos conociendo qué es lo que propone cada uno de estos candidatos para ver un poco cómo va a ser el escenario cuando se den las elecciones y cuando ya comiencen a tomarse las decisiones, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la primera dinámica del programa, que corresponde precisamente un poco a hablar más sobre el tema de salud, y comienza la frase, y completa la frase, perdón, yo ya me estoy confundiendo con los nombres, completa la frase. Muy bien, más o menos como su nombre lo indica, yo les voy a comenzar a decir una frase y usted la va a completar como mejor le parezca. La primera frase entonces sería: la gestión de las vacunas debe suministrarse a nivel público como a nivel privado. Muy bien, la segunda frase sería: para prevenir más contagios del coronavirus deberíamos aplicar estrategias
más focalizadas. Excelente. Y la tercera frase sería, la atención de salud en primera línea. Debe ser fortalecida. Genial. Y vamos a aumentar una cuarta frase que nos va a llevar al segundo tema, que es la siguiente. La constitución política debería reformularse y apuntar a una nueva constitución. Muy bien, y así vamos a pasar al siguiente tema, como lo veníamos avecinando, que es el de reforma política. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Considera que debe haber una reforma política? Y si fuera así, ¿qué aspectos deben entrar en la reforma? 2 minutos. Bueno, Somos Perú ha planteado la Constitución del Bicentenario, que es un nuevo pacto social para poder vivir bajo las nuevas condiciones que el Perú está entrando de estos 200 años de independencia. Dentro de los principales puntos que debe contener esta Constitución del Bicentenario está, por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Asimismo, está el tema de eliminar los contratos ley que mucho daño le han hecho al país y le vienen haciendo daño al país. De igual forma, hay una serie de derechos que tienen que ser reconocidos expresamente en la Constitución. Y ahí un poco nos basamos en la Constitución anterior, la del 79, que garantizaba el derecho a la vivienda digna. Y es importante este punto porque permite que el Estado se esfuerce, trace un objetivo para asegurar que todos los peruanos, a partir de ahora, de este bicentenario, tengamos unas condiciones mínimas de vivienda. No como ocurre en la actualidad, cuando hago mis actividades en una zona u otra de Lima, veo que las personas viven en condiciones muy precarias y que lamentablemente el Estado es un Estado demasiado burocrático que te petardea y te desincentiva a ser formal o por lo menos acceder a las condiciones mínimas para vivir. Esas son una serie de medidas que se van a incluir en lo que nosotros llamamos la Constitución del Bicentenario, y como partido demócrata que somos, va a ser sometido al debate con las demás fuerzas políticas para llegar a los consensos adecuados, como tiene que ser. Pero estos son algunos de los temas que van a ser incorporados en el debate y van a ser propuestos por Somos Perú. Vamos a continuar con el tema de reactivación económica. Un tema muy importante, ciertamente, y que hemos podido ver, han habido medidas que no han sido muy aceptadas por la población del presente gobierno que tenemos. Y la pregunta para usted entonces sería, ¿qué soluciones propone para reactivar la economía? Gracias. Bueno, son una serie de medidas que van enlazadas una con la otra y tienen que ser coherentes y sin afectar la caja. Muy por el contrario, aumentar la caja. ¿De qué manera? 3 cosas. La primera, tenemos Reactiva, que ha sido un programa que no ha llegado a todos, pero el modelo es un modelo interesante que deberíamos mantenerlo todavía por 1 año o 2 años para dar un financiamiento a las MIPES. Sobre las MIPES, el 83.8% son informales, no tributan. Entonces, lo que estamos proponiendo es una campaña masiva de formalización de las empresas, pero acá está el detalle, el cómo. Siguiendo el modelo de Reactiva, cada empresa que se formalice o cada nuevo emprendimiento que desee, se le va a dar la concesión de 3 años para que no paguen impuestos. Concretamente, impuestos a la renta, en principio. Con una sola condición, de que sus trabajadores sean trabajadores formales, no existan planillas negras. Y finalmente, y en forma complementaria, está el tema de incentivar un trabajo digno, por ejemplo, para los jóvenes, descontándole el sueldo de ellos del impuesto a la renta que pagan todas las empresas al año. Entonces, con estas medidas que se complementan, se entrelazan, vamos a generar una dinámica que va a ir acompañada con el shock de inversiones que ya Somos Perú ha planteado de llegar al gobierno nacional. Entonces, estas medidas se complementan y en 1 año pueden generar esta reactivación en forma eficiente. Para ahondar más en el tema de economía, vamos entonces a pasar a la segunda dinámica, que básicamente va, bueno, voy a decir el nombre primero y luego le voy a explicar. Es palabra opinión.
muy similar al anterior. Vamos Ok. a tener un grupo de palabras que yo le voy a decir y usted va a poder desarrollarlas, opinar como usted prefiera. Entonces, la primera palabra es AFP. Bueno, urge una reforma del sistema tanto privado como público que beneficie a todos los aportantes de una manera óptima, eficiente y que, por encima de todo, no restrinja las opciones a las personas que están aportando su dinero. Muy bien, la segunda palabra sería bonos. Considero que en épocas excepcionales los bonos son de uso importante para las personas que más necesitan, pero vuelvo a decir que son medidas excepcionales. No considero que los bonos deban darse en forma constante, solamente en casos excepcionales, como por ejemplo lo hemos visto en la pandemia y lo seguimos viendo, y seguramente será una palabra muy familiar hasta que la economía logre llegar a un punto equilibrado, dado que todavía seguimos con esos efectos negativos. La tercera palabra sería informalidad. La informalidad hay que combatirla con inteligencia. Inteligencia que tiene que partir del Estado para aplicar medidas que no solamente estén enfocadas a reducir los trámites, sino darle concesiones de tiempo para que las empresas que aún están en la informalidad y que son, vuelvo a decir, 83.8%, pasen a la formalidad y en este gobierno se aumente la masa de recaudación por esas empresas. Por eso que hemos planteado la formalización, dándole a cada empresa que se acoja a este régimen 3 años de exoneración con la única condición que sus trabajadores sean formales. Formales, y marco esto porque muchas empresas tienen sus planillas negras. Entonces, es un acuerdo que debemos tener con las empresas, ¿no? Y acá matamos la informalidad en doble aspecto, la informalidad empresarial y la informalidad laboral. Y que creo que poco se ha especificado acerca de la informalidad laboral. Se ha hablado sobre la informalidad empresarial, como usted menciona, pero hay que aclarar que muchas veces, aunque haya una formalidad empresarial, puede que ahí exista también informalidad laboral. Muy bien, la Sí. última palabra sería MIPES. Hay que apostar por ellas, hay que darles las condiciones para que se formalicen y además hay que capacitarlas. Si bien es cierto, hay esfuerzos del gobierno, no solamente de este, del anterior y de muchos otros, lamentablemente no son bien recibidas o no las conocen todas las MIPES. Entonces, hay un problema de comunicación del Estado, no como gobierno, sino como Estado. Entonces, esas medidas entrelazadas y bien coordinadas van a generar efectos positivos para nuestra economía nacional en el mediano plazo. Concretamente, a partir del 4.º año en que las empresas, bajo la propuesta que estamos lanzando, ya comenzarían a tributar, ampliando la base tributaria y consecuentemente habría más disponibilidad económica para realizar más inversiones y, por ejemplo, enfocar ese dinero extra en el 6% de educación que se ha aprobado en el Congreso el año pasado. Dinero que va a servir para potenciar, repotenciar la educación técnica. Es así que nuestras propuestas tienen una lógica y un eje conductual. Como un paso a paso. Muy bien, vamos a entrar a algo que ya se ha venido hablando desde un inicio, que es el siguiente tema, que es el de educación. Y en este tema, la pregunta es la siguiente. ¿Qué le falta a nuestro sistema educativo para ser accesible, inclusivo y de calidad para todo el Perú? Bueno, es un tema bastante complejo que requiere un análisis mucho más técnico y mucho más detallado. Pero el sentido común nos dice de que tenemos que darle una mayor tranquilidad a los profesores con sueldos adecuados y que sean escalonados en el tiempo, como una política de Estado, y que se garantice, 1. 2, no estoy muy de acuerdo en apostar por crear más colegios. Lo que sí deberíamos apostar es por generar mayor conectividad y apostar más por la educación virtual. Si apostamos más por la educación virtual, cerrando las brechas tecnológicas que en la actualidad tenemos, que es cerca del 50% a nivel nacional, podemos hacer que la enseñanza pública, por lo menos, sea gratuita de verdad, no que tengas que pagar tu matrícula, tu trámite por ahí. Entonces, eso por un lado. La educación universitaria, que se está avanzando bastante gracias a la SUNEDU, con errores que tiene, debe seguir
siendo impulsada. Y ahora también darle la atención a la educación técnica, apostando con inversión y viendo la calidad, con una institución que la supervise. Entonces, mis reflexiones serían por ahí: apostar por la educación virtual, reducir la brecha tecnológica y, mediante este mecanismo mixto, asegurar verdaderamente una educación gratuita en el país, una educación pública gratuita y de calidad. Muy bien, y es interesante lo que menciona. Ha puesto algunos puntos que podría llegar a desglosar en la siguiente dinámica, que es escoge el tema al azar. Básicamente, ya no tengo los 5 papelitos que si los que han visto las entrevistas pueden identificar o recordar. Tengo aquí una ruleta. Muy bien, entonces hay del número 1 al 5, vamos a girarla y va a salir un número específico y yo le voy a comentar a qué tema corresponde. Entonces, estamos girando aquí la ruleta. Muy bien, nos hemos puesto justamente más tecnológicos esta ocasión. Y ha tocado el número 2, ahí lo pueden ver, el número 2, y este corresponde a distribución de equipos tecnológicos a sectores vulnerables. Puede desarrollar esta idea en un minuto. Gracias. Bueno, yo soy un fiel convencido de que la tecnología, en la cual nos hemos visto envueltos a aprender a la fuerza, tiene que ser una política de Estado. Una política de Estado que te permita garantizar que la educación pública, que no se ha podido lograr que sea universal y verdaderamente gratuita para todos los peruanos, sea una realidad mediante el sistema mixto entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, si ya el Estado ha fracasado por no construir más colegios o construir colegios que se caen luego, podemos apostar invirtiendo en la tecnología, en la educación virtual. Y es mucho más barato entregar una tablet con todas las condiciones mínimas que construir cientos de colegios o colegios que se van a caer en el tiempo. Entonces, así la educación va a ser gratuita, de calidad y usando la herramienta principal, la educación virtual. Que es algo que nos ha obligado a, digamos, las condiciones que hemos vivido, la coyuntura que hemos tenido el año pasado, nos ha obligado a ver la importancia y la necesidad de comenzar a migrar también a los espacios virtuales, ¿no? En todo sector del país, en todas partes. Muy bien, vamos a entrar al último tema del programa, que es el de participación juvenil en política, algo que se viene hablando mucho, ¿no? De hecho, muchos jóvenes están más interesados por participar, quieren conocer, y yo los animo siempre a que se informen correctamente. Y la pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es el rol que tienen los jóvenes en la política? 2 minutos. Bueno, el rol de los jóvenes en la política depende de ellos mismos. Y digo por qué. Hay partidos, hay espacios que permiten, no como discurso, sino como realidad, que los jóvenes puedan desenvolverse en un ambiente cómodo, que no hayan presiones y que esté alejado de las cúpulas y malas prácticas. Y por encima de todo, que sean espacios coherentes. Yo podía encontrar en Somos Perú este espacio, un espacio de oportunidades, un espacio donde me han permitido crecer hasta donde yo he decidido crecer, y además he podido ver una generación de autoridades jóvenes. Entonces, yo he encontrado un partido que me da ese espacio, que es coherente entre lo que dice con lo que hace. Y un ejemplo claro, modestamente, es que yo tengo la oportunidad, a mis 34 años, de ser candidato al Congreso, habiendo ingresado hace casi 8 años al partido, en respuesta a esa apertura que el partido dio. Entonces, creo que los jóvenes tienen que decidir por un espacio o por otro, y creo que los jóvenes, así como yo lo fui en su momento y lo sigo siendo en el fondo, por más que tenga 34 años, tenemos que trazarnos objetivos claros en los espacios que se nos permitan crecer. Eso es lo importante. Tomar la decisión es una decisión valiente porque te quita tu vida privada deja de ser privada, es pública. Tus amigos dejan de ser tus amigos y aparecen más enemigos hasta donde menos crees. Entonces, es una vida difícil. La vida de servicio
mediante la política, al menos de los que creemos y soñamos en hacer una buena política, es una política muchas veces de resistencia. Entonces, los invito a que participen en los espacios que ustedes consideren, pero que participen, porque solamente así vamos a poder limpiarla y regenerarla. Muy bien, ya hemos llegado al final de la entrevista sin que nos vayamos antes de tal vez resolver una de las preguntas más importantes en el momento, particularmente para usted, que es ¿por qué votar por usted? ¿No? ¿Por qué votaríamos por José Gerí? Y al mismo tiempo nos comenta si es que lo podemos encontrar en alguna red social para siempre estar al tanto de lo que continúe en la campaña. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy en todas las redes sociales, gracias a mi equipo de campaña, que es una serie de amigos que son voluntarios, porque yo solamente puedo con mi Facebook y con mi Twitter, y esto es, más aún en estas fechas, la reflexión final para invitarlos a que voten por mí va de la mano de lo siguiente. Muchos estamos desilusionados de la política, yo como ciudadano también me he sentido muchas veces desilusionado en todos estos años, y uno de los motivos que me motiva es justamente participar y renovarla, regenerarla. Pero igual van a tener desconfianza, porque muchos de ustedes recién me van a conocer por este medio o por otros medios. Y como les decía el día de hoy a algunas madres del vaso de leche en comas, le dije que apueste por gente joven que no tenga antecedentes, que no tenga algún tipo de participación anterior que haya decepcionado. Hay que apostar por esa regeneración de la política. Pero si aún así tienes dudas, a la generación joven, a nosotros que estamos postulando por primera vez al Congreso, danos ese beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda para que ustedes puedan por lo menos tener un ápice de esperanza en que nosotros sí vamos a hacer que las próximas generaciones de sus hijos voten con certeza por una persona o por un partido. Denos esa oportunidad para volver a creer. Este es el momento, el 2021 es clave, es el punto de quiebre, son nuestros 200 años y hay que elegir con la razón y, aunque suene contradictorio, también con el corazón. Por eso los invito a marcar este 11 de abril los 3 corazones y para el Congreso, por este humilde servidor, José Gerí, el número 3 de Somos Perú, el número de la suerte. Gracias. No, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo y darnos este espacio, ¿no? Por poder ser invitado en esta entrevista el día de hoy. Así que te deseo el mejor de los éxitos y bueno, ya nos estaremos encontrando en otro espacio futuro, si se puede. Gracias, Magda. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy bien, hasta aquí llegamos con la entrevista de hoy en Elecciones 2021, ¿por quién vas a votar? No se vayan a olvidar que este jueves a las 6:30 de la tarde también vamos a tener otra entrevista y para que puedan tener más detalles, síganos en nuestra página de Instagram como unavozdiferente.p y en YouTube como Una Voz Diferente. Es más, aquí nomás vayan a suscribirse ya al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video. Y hasta aquí llegamos, ya saben, hagámonos cargo de nuestro futuro, informémonos bien. Nos vemos.